Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, 8 de noviembre, vamos a realizar el CIPAS 1 de la fase de la tarea 2, que se titula como muestreo e intervalos de confianza. Estamos en el curso de inferencia estadística. Entonces, eh, entonces, comenzamos. Recordemos que nuestra fase 2 tiene fecha máxima de entrega el día 27 de noviembre del 2025. Recordemos que nuestro curso tiene tres momentos, que es el momento inicial, momento intermedio y momento final. En ese momento nosotros nos encontramos en el momento intermedio, ¿cierto? Que es nuestra tarea 2. Recordemos que nosotros en el curso tenemos, ¿tenemos qué? Tenemos nuestro cuestionario. Aquí se los voy a mostrar desde la plataforma. Entonces, recordemos que tenemos que mirar primero de qué se trata el curso. Entonces, prácticamente es la búsqueda y evaluación de la información, donde aquí nosotros vamos a tener como una pequeña visión de lo que vamos a tener en el curso, ¿cierto? Enseguida vamos a mirar nuestra guía de aprendizaje. Entonces aquí la podemos tanto descargar como verla interactivamente, Entonces acá nos dice que cómo es el tipo de la actividad y qué referentes bibliográficos son los que nosotros vamos a tener en cuenta para poder desarrollar la actividad. Ese objeto virtual interactivo o ese objeto virtual de información, aquí nos va a hablar algo de las tablas de frecuencia. Entonces es bueno que de pronto vamos para repasar esos conceptos. ¿Cierto? Después sigue aquí la parte del recurso para desarrollo. Entonces aquí nosotros le damos clic en ese enlace y nos dirige a esa nueva pantallita donde vamos a tener nuestro, nuestro tema de estudio. Entonces, recordemos que para poder ingresar acá, nosotros debemos estar en la plataforma de la UNAD, debemos estar inscritos, es decir, haber ingresado. Entonces, acá tenemos nuestro objeto virtual de aprendizaje y acá es donde vamos también a interactuar con un recurso educativo digital que nos va a servir y que lo podemos ver una y otra vez para aclarar dudas. Luego ya pasamos a la parte del cuestionario, que es donde nosotros ingresamos a presentar nuestra evaluación. Recordemos que el puntaje de la tarea es de 130 puntos de los 500 que podemos sacar. Muchachos, acá les voy a hacer una corrección en la fecha. La fecha no se cierra el 27 de noviembre, sino el 26 de noviembre. Entonces recordemos que se abrió el 28 de octubre y se cierra el 26 de noviembre. No el 27 como lo dije al principio, sino el 26. Pido excusas, no había visto las fechas de la agenda. Entonces recordemos, para rectificar las fechas del curso nos vamos a esa parte superior izquierda de agenda del curso, le damos un clic y acá tenemos las fechas correctas. Entonces, recordemos que estamos en el RAC 2, o sea, en la tarea 2, búsqueda y evaluación de la información. Aquí tenemos que la fecha de cierre es el 26 de noviembre. Es decir, tenemos 18 días para desarrollar la tarea. ¿Listo?
Entonces, esa era la parte que les quería mostrar de la plataforma. Ahora sí, aquí continuamos. Eso prácticamente acabamos de ver toda esa partecita que les estoy mostrando aquí en pantalla del momento intermedio. Eso, entonces ya hablamos de esa parte, entonces vamos a mirar qué es población y la muestra. Entonces recordemos que población es, o sea, aquí estamos hablando de población estadística, ¿cierto? Entonces recordemos que la población estadística es el grupo total de todas las personas o de todo lo que vamos a estudiar o de todos los elementos que vamos a estudiar, ¿cierto? Es decir, el conjunto grande. Y la muestra es un subconjunto pequeño. Es decir, podemos decir nosotros el ejemplo de que, digamos, por ejemplo, vamos a hacer el análisis o vamos a estudiar las edades de la institución Mis Niños Angelitos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, sabemos que en una institución hay estudiantes desde grado de transición hasta grado 11, ¿cierto? Entonces, en ese caso, todos los estudiantes del colegio serían mi población, ¿sí? Y por ejemplo, y que digamos, vamos a estudiar específicamente el grado 8A, ¿sí? El grado de octavo, pero la sección A. Ese 8A es la muestra, ¿listo? Y obviamente, pues nosotros vamos a tener en cuenta ciertas características, ¿cierto? Podríamos decir, vamos a estudiar o vamos a mirar variables cuantitativas o variables cualitativas. ¿Listo? Entonces recordemos que la presentabilidad refleja la característica de la población, que el tamaño de realizar los análisis estadísticos, selección aleatoria asegura la ausencia de sesgos de muestreo. Esa selección aleatoria es lo que les acaba de decir, la muestra, ¿sí? Entonces, que cogemos al azar un cierto grupo o un cierto salón o un cierto grupo con ciertas características para estudiar, para hacer el estudio. Entonces, aquí para aclarar, vamos a mirar las diferencias entre población y muestra. Entonces, recordemos que la comparación entre población y muestra se realiza considerando dos aspectos claves, el tamaño y la medida estadística. Entonces, recordemos, el tamaño es el grande. En el ejemplo que dijimos anteriormente, dijimos que iba a ser todos los estudiantes del colegio y que la muestra que iba a ser el grado 8A, ¿cierto? Que la media estadística son los parámetros que vamos a realizar, pero que en la muestra ya va a ser el estadístico. Entonces vamos a decir nosotros digamos, por ejemplo, si vamos a hablar de las edades, entonces vamos a decir en el grado 8 hay 5 estudiantes de 10 años, tenemos 8 estudiantes de 12, de 14 y de 16 años, diciendo el ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que un ejemplo de todo es la población, todos los empleados de una empresa. Y la muestra, 5 empleados seleccionados aleatoriamente. Es decir, todos los estudiantes del colegio y el grado octavo A. Listo, entonces, el muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona una muestra representativa de población para su análisis. Y las técnicas de muestreo varían según los objetivos de estudio. Sí, entonces podemos nosotros decir que puede ser el muestreo probabilístico en ese tipo son o sea, como los que tienen una población o los elementos que tiene la población una cierta probabilidad. Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos de probabilidades, las probabilidades pueden ser desde el 0% que nosotros lo podemos decir que es nula hasta el 1 hasta el 100% que es el total, ¿sí? Entonces recordemos que la probabilidad es una relación, prácticamente una división, ¿cierto? Que cómo se hace esa división, el número total de la muestra sobre el número total de la población.
Y obviamente, a partir de eso, nosotros lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Entonces, el muestreo probabilístico se clasifica en aleatorio simple. ¿Qué quiere decir? O prácticamente son todos los elementos de la población que tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿cierto? Entonces, un ejemplo es el sorteo en el que se eligen 10 estudiantes de la lista mediante números aleatorios. Y el muestreo sistemático se selecciona de cada ésimo de elemento de la población, después de elegir un punto de inicio al azar. Entonces, acá nosotros recordemos que n es el número de la muestra y n es el número que, digamos, de la población, ¿cierto? Entonces, acá nosotros podemos decir, elegir cada cinco estudiantes de una lista ordenada de 100 inscritos en el curso. Entonces, es un proceso también aleatorio que es al azar, ¿cierto? Y el muestreo estratificado es cuando la población se divide en subgrupos de estratos homogéneos y se extrae una muestra aleatoria de cada estrato. Entonces, aquí cuando nosotros estamos hablando aquí de estratos, no es que vamos a decir que estrato uno, 2, 3 o 4, no, sino es de la característica que vamos a estudiar. Sí, entonces, un ejemplo de ellos es seleccionar estudiantes al azar en proporción de cada facultad de la universidad. Entonces, digamos, vamos a escoger estudiantes de la Escuela de Ciencias, otros estudiantes de la Escuela de Ingenierías y otros estudiantes de las escuelas de Humanidades. También tenemos nosotros el muestreo por conglomerados. Este es cuando se divide la población en grupos heterogéneos y se realizan al azar algunos grupos para analizar todos sus miembros. Como ejemplo, podemos decir que elegir 3 colegios al azar de una ciudad y encuestar a todos sus estudiantes. Lo otro que nosotros podemos decir es que hay muestreos no probabilísticos, que este no garantiza una igualdad de probabilidad de selección para todos los elementos y esto es útil cuando hay información incompleta o recursos limitados. Ese muestreo no probabilístico se clasifica en muestreo de convivencia o muestreo intencional o de juicio. El muestreo de convivencia se elige a partir de los participantes más fáciles de encontrar. Por ejemplo, podemos decir en un supermercado vamos a escoger 10 clientes que estén dentro de la tienda. Y el muestreo intencional o de juicio es cuando el investigador selecciona a los participantes con base a su conocimiento y criterio. Podemos nosotros decir un ejemplo que es cuando, bueno, digamos, en una universidad, cuando solamente se encuestan, digamos, a los profesores, ¿sí? O digamos que solamente se van a encuestar, por ejemplo, a los estudiantes que pertenecen a un semillero de investigación específicamente. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que los factores para considerar un muestreo es el tamaño de la muestra, los métodos de selección, la variable de la población y los recursos disponibles para el estudio. Sí, entonces, por qué es importante hacer ese muestreo? Porque podemos reducir costos y podemos reducir el tiempo. Recordemos que hoy en día el tiempo es dinero, o sea, y que el tiempo vale, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros reducimos los costos, podemos nosotros estudiar toda la población y pues así sacar cierta característica para poder dar una elección o poder dar una respuesta, ¿cierto? Como segundo, también aseguramos la representabilidad, que esa permite obtener conclusiones válidas o confiables. Y como tercero, facilitamos el análisis, que prácticamente nos dice que
Es más fácil manejar una cierta cantidad de elementos que a manejar toda la población completa. Entonces, nosotros para mirar el tamaño de la muestra, nosotros eh, vamos a realizar lo siguiente, ¿cierto? Entonces, recordemos que el tamaño de la muestra se puede estimar prácticamente sacando un promedio, ¿cierto? Que es la cantidad de observaciones necesarias en el estudio. Entonces, acá, mirando aquí la ecuación, todos mirando aquí la ecuación, por favor. Entonces, acá nos podemos decir, recordemos que la letra N mayúscula es la población total. La N minúscula es el tamaño de la muestra. El número Z es el valor crítico que tiene el nivel de confianza. El sigma es la desviación estándar. Prácticamente esa va a ser una estimación que nosotros vamos a usar. Pero entonces recordemos acá, si nosotros simplificamos la ecuación, acá podemos ¿cómo es? Cancelar el z ¿qué? O sea, el z que es el valor crítico de nivel de confianza y la desviación estándar. Y prácticamente nos queda, aquí el número B se me había olvidado. El número B es el margen de error permitido. Entonces ahí nosotros podemos decir que el margen de error va a ser del 10% o 5%. ¿Cierto? El valor crítico, según el nivel de confianza, es el que se obtiene a partir de la distribución normal o prácticamente de la distribución estándar, ¿cierto? Y que se utiliza para determinar el intervalo de confianza en la estimación de los parámetros poblacionales. Ese valor depende del nivel de confianza elegido para que se represente con un grado de certeza lo que se quiere estudiar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que queremos tener en cuenta 68%, ¿cierto? Entonces, la desviación estándar de la población es una medida de dispersión que indica cuánto varían los valores de una población con respecto a su media. Entonces, recordemos que ese parámetro, el parámetro la desviación de la población es una clave en la estadística inferencial, especialmente en la estimación de los intervalos de confianza y el cálculo del tamaño de la muestra. El margen de error permitido, recordemos que es la cantidad máxima de error que se tolera en una estimación estadística, indicando cuánto puede variar el resultado de la muestra con respecto al valor real. ¿Cierto? Pero recordemos que el error permitido, nosotros podemos decir que se debe permitir hasta un 10% o un 15%. La parte de la interpretación, vamos a tener en cuenta que es una margen de error bajo cuando implica mayor precisión en la estimación. Y error alto indica que tiene una menor confiabilidad en los resultados. Por ejemplo, si nosotros encuestamos a una cantidad de clientes en un almacén, digamos con un 95% de confianza, un margen de error sería el más o menos 3%, que significa que el valor real de la población puede variar en dos porcentuales, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando nosotros decimos que el error es, pues, esto quiere decir que puede estar por encima o puede estar por debajo. Entonces, en los intervalos de confianza, recordemos que es un rango de los valores dentro del cual se espera que se encuentren un parámetro poblacional. Recordemos que el parámetro poblacional puede ser como la media o la proporción. Recordemos que la proporción, cuando hablamos de proporción, estamos hablando aquí prácticamente de porcentaje. Entonces, que se encuentra en el parámetro poblacional con una cierta probabilidad de confianza.
Eh, para realizar eso, nosotros vamos a utilizar en inferencia estadística la fórmula de intervalo de la confianza de la media. Sí, entonces, cuando la desviación estándar de la población es conocida, el intervalo de confianza para la media lo vamos a llamar con la letra mu y esa se calcula de la siguiente manera. Pero recordemos que IC es el intervalo de confianza. La X con la rayita encima, recordemos que esto quiere decir la media. Esa X puede ser también la letra X en minúscula. Recordemos. El Z, recordemos que es el valor crítico según el nivel de confianza. El sigma es la desviación estándar y N minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, para un ejemplo de la aplicación, entonces vamos a decir que se estima el promedio de horas de estudio semanal en un grupo de estudiantes que es de 10 horas y con una desviación estándar de 2 horas y una muestra de 25 estudiantes y un nivel de confianza del 95%, ¿cierto? Entonces, ¿el Z qué es? A ver, recordemos, ¿qué es el Z? Recordemos que el Z es el valor crítico según el nivel de confianza. Entonces, acá nos están diciendo que ese valor crítico del nivel de confianza es del 1.96. Entonces, nosotros vamos a decir que el intervalo de confianza, recordemos que es el IC, es igual a ¿qué? A la media más este Z por la desviación sobre la raíz cuadrada de la población. Entonces decimos que X, que es la media de qué. Entonces, en ese caso, ese 10 que nos está representando el Z es el 1.96, que la desviación estándar es de 2. Ese 2, ¿qué quiere decir? Las 2 horas que nos están dando acá, que de la desviación, ¿cierto? Y la muestra es de 25 estudiantes. Entonces, todo eso nos está diciendo que el intervalo de confianza puede ser 10 más o menos el 0.7 más 0.784. Entonces, que puede ser por debajo, que puede ser 9.21 y por encima 10.78. Entonces, recordemos que aquí prácticamente estamos hablando que pueden haber estudiantes que estudien 9 horas o estudiantes que ya puedan estar estudiando las 11 horas aproximadamente. O podemos decir 9 horas y un cuarto o 10 horas y 45 minutos, por ejemplo. Y recordemos que el intervalo sea del límite inferior al límite superior. Entonces, en pocas palabras, eso significa que con el 95% de confianza, el verdadero promedio de horas de estudio de la población varía entre 9.2 y 10.8 horas semanalmente. Pero recordemos y tengamos claro, esa partecita sí es como lo que debe tener en cuenta, que los intervalos de confianza se usan en encuestas, estudios científicos y análisis de datos para hacer estimaciones fundamentales sobre poblaciones a partir de las muestras. Listo, muchachos. Entonces, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Entonces, ya que pues lo que les quiero decir o pedir es que ustedes vayan revisando aquí en la tarea 2 los referentes bibliográficos. Permítanme acá un momento mientras carga bien el sistema. Recordemos, aprendizaje y evaluación. Después nos vamos aquí al momento intermedio. Nos vamos a la tarea
2. Y aquí en la parte de referentes bibliográficos vamos a encontrar los temas o lecturas de los temas que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Lo que les acabé de dar es como un abrebocas a la estadística inferencial, ¿cierto? Entonces, aquí podemos encontrar esas guías de lecturas. Mire, por ejemplo, acá encontramos conceptos generales de la estadística descriptiva, ¿cierto? Y aquí encontramos los conceptos generales de la estadística. Cuando ustedes se estén estudiando esos dos temas, se van a dar cuenta que van a decir, ah, eso fue de lo que nos estaba hablando el profe en la presentación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el OBI, recordemos que están las tablas de frecuencia, ahí nos vamos a recordar que una tabla de frecuencias puede ser para datos ordenados o para datos no, perdón, para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿cierto? Entonces, prácticamente vamos a tener en cuenta ahí las clases de las variables, si van a ser variables cualitativas o variables cuantitativas. ¿Listo, muchachos? También quiero hacerles la invitación para reunirnos este próximo viernes. Prácticamente sería el viernes 14 de noviembre y vamos a realizar un segundo CIFAS y les voy a aclarar otros conceptos para que puedan resolver ahora sí con mucha confianza el taller, ¿cierto? Y vamos a realizar unos ejercicios también, sí, vamos a realizar unos ejercicios de aplicabilidad de esos conceptos. ¿Eso, muchachos? Ok, profe.